acá están bien de cerquita estas borlas que son preciosas, preciosas, realmente, miren. Parece un trabajo que vos decís, no, esto es muchísimo trabajo y sin embargo van a notar ustedes que es un trabajo muy simple de hacer, pero la verdad da gusto. Miren qué belleza, cómo podemos lucir con estas borlas hermosas, toda la decoración en casa. Y bueno, qué decir si nos dedicamos a vender estas piezas. Yo las tejí con lana, las pueden tejer con hilo, siempre comento lo mismo. Bueno, están tejidas con lana, pero los bordes utilicé un hilo con lurex muy lindo, que acá está como para colgar también el ojalito. Acá tenemos piedritas de bijú, facetadas, caireles, alguna perla, tenemos lentejuelas. Miren lo que son de hermosas, hermosas estas borlas. Bueno, y cuando aprendan a hacer esta, pueden hacer otros tamaños también, así que acá la vamos a dejar y le paso a mostrar, la voy a apoyar por ahí, un poquito de todo lo que utilizamos. Bueno, piedritas, lentejuelas, mostacillas, un llavero roto, un collar que no usemos, desarmen todo y pongan en un platito para elegir todo lo que podemos decorar con esas piezas que nos quedan en casa dando vuelta. Bueno, hay que aprovechar. Yo acá tengo de todo, como siempre para Navidad, llega así, y algún trabajo específico en el año cuando tenemos que usar todo este tipo de pedrería. La verdad, es hermoso, es muy divertido y aparte muy bonito. Siempre lucen estas cositas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, acá tengo los hilos que les mencionaba. Estos tienen lurex, este es en un color beige, un tostadito, y este es en blanco, que es el que vamos a utilizar ahora. Y también, si quieren sumar un poquito más, como voy a sumar yo, pero después se los voy a mostrar en qué punto, es un poquito de lurex que puede ser plateado, puede ser dorado. Si no así solito, se nota muy bien el brillo de estos hilados que son divinos. Yo lo voy a tejer también con lana. Este es un cashmere finito, bien finito. No es el cashmere de verano, que hay uno que es, a ver si tengo por acá, estos. Estos son cashmere de verano, tienen otra torzada y otro brillo, pero también lo podrían hacer. Las piezas le van a quedar más pequeñas porque, aunque yo lo teja doble, es más finita la hebra esta. Este que está aquí es finito, pero igual lo voy a tejer con una hebra doble. Así que pueden usar este, pueden usar hilo de macramé, pueden usar el hilo común, el común rústico de algodón. A ver, por acá les voy a traer. Acá tengo en color lila y este está mezclado, pero bueno. Este finito pueden usar con los colores navideños si quieren, o en blanco como el que vamos a hacer ahora. Los colores los van a elegir ustedes, por supuesto. Ustedes busquen el material que más les guste. A mí me gusta hacer estas piezas con este cashmere de verano. Yo sé que no a todo el mundo le gusta tejer con lana, pero a mí sí es una de mis preferencias. Y si tengo que tejer con hilo de algodón, a mí me gusta, por ejemplo, cuando se trata de artesanías o estos trabajos así, el hilo rústico común, el de algodón, está muy bueno. Cuando se trata de prendas, bueno, estos que son fantásticos, es un hilo de algodón común, pero tiene lurex. Este es como más torzado, parece más el hilo peruano, porque tiene distinto en la trama y también tiene lurex, es muy bonito. O el hilo de macramé, es precioso para prendas, a mí me gusta mucho. También el que viene con seda, ese también es muy lindo. Pero bueno, ustedes dejan lo que tienen en casa, con lo que tienen en casa, y si tienen alguna preferencia especial van y se compran un hilado. Ya saben, el hilado que tengan en casa. Bien, otra de las cosas que van a utilizar, me río porque traigo esta pistolita, ellos ya la mía no saben lo que es. Bueno, la han visto en muchos videos, pobrecita, ya está tétrica. Entonces, una pistolita de encolar o puede ser la silicona en frío, que bueno, va a tardar un poquito más en secar, pero va bien.
Y también hilo de coser con aguja de coser para poder enhebrar estas piedras que son más pequeñitas. Eso es todo lo que vamos a necesitar y nos ponemos a trabajar. Agujita una número 4, puede ser 3,5, pero ustedes van a elegir según el grosor del hilado que tengan. Bien, vamos a empezar a hacer. Este trabajo se hace con círculos, por eso les mencionaba, parece, ¡ay, Dios mío, lo que es ese trabajo! Y sin embargo, van a ver que nada complicado, círculos. Empezamos con un anillo o nudo mágico y lo vamos a rellenar con varetas. Levanté 3 cadenitas, tejí mi primer vareta. Bueno, rellenamos este anillo con 12 varetas. Una vez que tengo los 12 puntitos, ahí ajustamos el anillo bien cerrado y cerramos con un punto deslizado. Ahí está apretadito esto. Cerramos la hilera con el punto deslizado. Bien, pequeño círculo. Ahora vamos a aumentar. Vamos a tejer por cada punto 2 varetas. Ahí hice 2, paso al siguiente y tejo así, de a 2. Si quieren también pueden agregar un lurex a este lado. Por ejemplo, estoy tejiendo con las 2 hebritas o con una lo pueden tejer obviamente. Y a esto mismo le agregan un hilito de estos de lurex y también queda bonito, ¿eh? En este caso se lo vamos a agregar al final al lurex, pero también podría funcionar, queda muy lindo. ¿Lo quieren hacer con algún color matizado? También lo pueden hacer. Empiecen a jugar. Ustedes van a hacer una y de ahí va a empezar a trabajar la imaginación y la creatividad. ¿Vieron cómo es esto? Cuanto más hacemos, más fluye. Así que a jugar, como digo, siempre. Bien, así me voy a quedar tejiendo todo en aumento. Bien, acá cerré la hilera siempre con un punto deslizado y esta sería mi última hilera para este círculo. Entonces vamos a hacer así, un aumento en la próxima vareta, una sola vareta. Luego un aumento, dejemos 2 en uno y la próxima una solita, así. Así vamos a tejer toda la hilera y luego corto la hebra al cerrar esta hilera y ya les cuento cómo seguimos. Genial. Acá terminé, hice el nudito. Obviamente ya saben, tienen que esconder. Es mejor si lo esconden ahora, le hacen nudito aquí y ya les queda el disco limpito. Es lo que voy a hacer. Voy a andar por ahí buscando mi agujita. Ustedes preparan de estos discos 7. 7 de estos disquitos que los hacen, ¿vieron lo que fue? Un periquete. Se hace rapidísimo. Tienen que preparar 7 para poder formar esta borla divina. Acá escondí ahí. Y a este del centro ya saben ustedes que tienen que hacer un nudito en alguna parte. No solo alcanza con ir a llevarlo a pasear, sino que ustedes hagan un nudito. Más allá de que este va a quedar luego bien unido en el centro. Obviamente no se va a destejer, pero si nos acostumbramos a hacer estas trabas, estos nuditos, y mucho mejor. Porque hay veces, bueno, en esta ocasión no va a pasar nada, no se va a ir a ningún lado, pero hay veces queda el círculo puesto o abierto y bueno, corremos el riesgo, no que se desteja, sino que se abra. Y no es la idea es que quede bien cerradito ahí en el centro. Una vez que tienen los 7 disquitos, así se van organizando y lo hacen todo por la cantidad necesaria, así no tienen que ir haciendo uno a uno lo que vamos a hacer ahora. Miren, acá yo elegí el lurex más el hilo de algodón que tiene el lurex. Ya esto es un vicio porque este podría estar de más y simplemente lo hacen con el hilo de algodón con lurex y es suficiente. Pero bueno, ahí vamos.
van a hacer esto en cada uno de los discos. Vamos a empezar aquí, cualquiera de los puntos. Y toda una hilera en puntos bajos, pero miren cómo vamos a trabajar esta pieza. Esta y el resto, los 7. Puntito bajo y empiezo a contar. Voy a contar la mitad de estos puntos. En este caso son 18. Aquí son 18, pero ¿qué va a pasar? Si ustedes quieren hacer una hilera más para hacer esta borla más grande, obviamente tienen que hacer más aumento, más puntos. Entonces, ustedes calculen la mitad. Van a tejer la mitad. Yo en este caso voy a tejer 18 y les voy a explicar por qué cuando llegue a los 18 puntitos. Ahí tengo la mitad, como les mencionaba. Ahora, vamos a doblar al medio. Esto es para evitar un punto menos para luego, porque ustedes pueden preparar todos los discos, lo forran así con puntito bajo la última hilera y después lo pueden ir o pegando o cosiendo. Pero para adelantar este paso, vuelvo mi aguja, este paso, entonces cuando llego a la mitad, voy a pasar por el primer punto bajo, dejo ahí para unir estos dos bordes con un puntito deslizado si me deja porque está bastante apretado. Ahí, puntito deslizado. Entonces logré hacer la unión ahí. Y continúo tejiendo el resto de los puntos que obviamente son otros 18. Por eso les mencionaba, si ustedes quieren hacer un disco más grande o quizás quieran hacer uno más pequeño, entonces van a contar la mitad y luego unen ahí a la mitad con un puntito deslizado. Entonces adelantamos uno de los pasos que vienen luego. Ya al tener un nido ahí es mucho más fácil después. Entonces me quedo tejiendo hasta llegar al otro borde, hago un nudito y corto la hebra. ¿Ven? Cuando llego acá a este punto, que sería el último, busco nuevamente o aquí, en alguno de estos puntitos que tenemos dando vuelta y cierro la hilera otra vez con un punto deslizado. Nudito, ahí una cadena para nudito y corto ahí las hebritas. Nos tiene que quedar una pieza así, parece un canoli. Ahí, esto. Esto tenemos que lograr con los 7 círculos. Yo por aquí tengo otros adelantados, ¿ven? Ahí, algunos como para mostrar el paso siguiente, pero yo tengo los 7. ¿Ven? Ahí. Ahora me voy a dedicar a esconder esta hebra. Muy bien, miren, acá tengo mi agujita con un nudo, hilo de coser, este es un hilo resistente, y tenemos que alinear estos canoli, como le digo, pinta de canoli me dio ganas de comer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Unir aquí y aquí, porque esto nosotros adelantamos este trabajo, sino también teníamos que unir en el medio. Pero miren, una vez que adelantamos este paso, viene recontra fácil. Acá viene el momento en que ustedes pueden agarrar la superpoderosa, le ponen una gotita ahí, una gotita acá y los pegan. Una gotita ahí, una gotita acá y los pegan. Así los 7. Y luego viene el momento de decorar. Pero como yo voy a decorar y ya tengo mi agujita en mano, no los voy a pegar, directamente los voy a coser. Para el que no le gusta coser, que yo sé que hay muchos que no les gusta coser, directamente pistolita y van pegando todo. Primero pegan los 7 así alineados. Esta es la parte donde tienen que pegar. Aquí y aquí. Luego, si ustedes lo desean, van a ponerle lentejuelas, piedritas, lo que quieran o nada. Lo dejan así y hacen su borla. En mi caso, como tengo aguja y hilo, los voy a coser. Y al mismo tiempo de coserlo, voy a empezar a pegar las lentejuelas y las piedritas, como están estos, ¿ven? Pero eso es opcional. Si ustedes lo quieren pegar, lo pegan, no pasa nada.
Entonces, acá yo les voy a mostrar paso a paso, ahí, cómo hice yo mis trabajitos, pero tranquilamente los pueden pegar, no pasa nada, se puede hacer de la misma manera. ¿Ven? Ahí le di una puntadita que sería un toque de pegamento. Y ahora, ya que estoy con mi aguja, voy a buscar las lentejuelas que le quiero poner, paso mi lentejuelón y paso una de estas perlitas que, ¿saben qué era esto? Un cinturón de perlas que, ¿vieron cuando entran a esas casas que venden todo tipo de bijú, venden broches de pelo, pintura? Bueno, hay muchos de esos negocios. Un día vi que había una canasta con esas ofertas que están ahí, un cinturón con estas perlas que vi, las perlas me enamoré. Dije, eso va para mi taller. Y acá están, estas perlas decorando. Miren, puse la perlita, un par de puntaditas como para trabar o un nudito si lo desean, pero yo ahí con un pequeño atraque para mí es suficiente. Entonces, ¿qué hice? Uní y ya puse mi perla. Ahora me voy a ir moviendo con mi aguja hasta el centro sin tironear para que esto no se frunce. Y acá también vuelvo a hacer un pequeño atraque o un nudito. Y otra vez busco entre todo esto que tengo aquí mi lentejuela, mi perlita divina. Encima son pesadas, son divinas estas perlas. Y vuelvo por el huequito de la lentejuela para acomodar este detalle tan bonito. Bueno, fui al medio. Hago el atraque nuevamente. Y ahora me voy a venir a este punto para unir acá. Por eso les mencionaba. Ustedes tienen la opción de venir primero con la pistola, pegan ahí, después vienen con este, pegan ahí, lo dejan todo pegado y luego decoran con lo que tengan, piedrita, bijú, lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer también, pero vieron, yo soy bastante complicada. Me puse a coser y como los cosía todo, dije, bueno, a este también lo vamos a coser. No vamos a discriminar, vamos a coserlo también. Bien, entonces, ¿qué hago aquí? Me pasé con el hilito por ahí, sin fruncir, por supuesto, es importante. Entonces, hago un pequeño atraque, me traigo todo, y vuelvo a pegar mi lentejuela, ahí, con la perlita, que ahora tengo que ir a buscar más. Vuelvo al huequito, atraque, atraque, y ahora me vengo al medio. Eso sí, no están apuradas. Si hacen esto, no sé, tomando unos mates, charlando con una amiga, tranqui, ahí. Y ahora pego la perlita que corresponde a este centro. ¿Vieron lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la unión de un canoli con otro y al mismo tiempo decorando con las perlas, todo junto, para variar. Y ahí vuelvo otra vez. Este movimiento hasta terminar los 7. ¿Qué es lo que notan aquí? Bueno, este va a ser uno de los extremos. Estos dos de aquí no le voy a poner todavía las perlitas. Y los dos últimos, si supongamos que ya tenemos, yo ya tengo la otra parte adelantada, pero supongamos que ya están todos unidos, esta parte de aquí tampoco le voy a poner las perlitas. En el medio sí, pero en estos dos bordes y en estos dos no, porque nosotros tenemos que formar la borla. Eso lo van a ver, todavía falta, tengo que terminar de decorar todo esto. Así van a ir sumando los 7 y van a ir decorando con las piedritas que quieran. Recuerden, aquí y aquí no, cuando tengamos los 7 alineados. Me quedo a adelantar todo este paso y ya les muestro cómo quedaría. Ahí tenemos alistados los 7 círculos, ya todos bordaditos con sus perlitas. Faltan estos de los extremos, pero esos los vamos a bordar cuando cerremos. Miren, yo los voy a girar. ¿Ven cómo están? Ahí. Ahora, con una aguja lanera, una hebrita de estas, de esta misma lana o hilo que ustedes vayan a utilizar para hacer sus círculos, los vamos a unir.
Antes de cerrar, esto tiene que venir así supuestamente, pero antes de hacer este cierre, vamos a unir ahí. Dejo esta hebrita, una hebrita ahí, como para luego hacer un nudo. Pase por uno, paso por el otro, siempre esto ahí, ¿ven? Ahí. Los vamos a ir uniendo porque el centro si no quedaría suelto. Entonces yo tomo ahí dos o tres puntitos y acá también. Ahora sí, una vez que pase a todos, vamos a ajustar y hacer un nudo. Ahí nos van a quedar con un huequito, porque no va a cerrar del todo, no lo voy a apretar todo porque si no se deforma. Pero ven, ahí se nota el huequito, no sé si lo llegan a ver ahí, es solamente para ajustar. Acá voy a hacer un doble nudo, ahí que quede bien apretadito, que no se vaya a soltar. Corto este excedente. Y ahora, de este otro lado, si quieren, lo mueven hacia este lado del círculo, la agujita, y si quieren, repiten lo mismo. Pasamos por ahí, 1, 2, pasamos por aquí. Entonces también lo vamos a cerrar un poco de este otro lado. ¿Bien? Es como pasar un hilván, una cosa así. Ahí, de a poquito. Acá. Y el último lo junto con el primero. Entonces, acá también voy a ajustar, pero no lo voy a cerrar a ciego. Acá me tiene que quedar este circulito porque ahora lo vamos a emprolijar. Y entonces aquí directamente hago un par de nuditos y la acomodamos un poco a la borla porque va a quedar un poquito abollada, pero no pasa nada. Ahí, suficiente, porque faltan algunos pasos. Bien. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Unir estos que yo les mencionaba, no coloquen aquí piedritas ni aquí porque esto va a ser para el último momento. Ahí, entonces, me quedan estas dos para unir. Simplemente bordamos ahí, primero os lo pueden pegar obviamente con la pistola como les mencionaba o con unas puntaditas es suficiente. Lo único que cada vez que me ponga a hacer las puntaditas se me enredan las perlitas. Y termino de decorar con las dos perlitas que me estaban faltando aquí. Ahí. ¿Ven? Entonces esta la dejamos para lo último, por eso les mencionaba no pongan en los bordes, porque eso se acomoda a último momento. Bien, me quedo cosiendo, ustedes si quieren pegando las últimas perlitas y seguimos, se me enredó, por eso me reía, porque se me enredan las hilitas en las piedras. Bueno, me quedo desenredando esto, pegando acá y pegando acá, que son los que me faltan, los dos puntitos que me faltan. Y luego les muestro cómo solucionamos este huequito. Ahí está la borla, miren lo que es divina, en blanco, qué bonito que queda también. Nos quedan estos huequitos. Estos huequitos, para taparlos, vamos a hacer así. No solo que es para tapar, sino para sostener el ojal donde la vamos a colgar y la borla que queda por debajo. Miren, ¿ven? Divina. Y acá el ojalito para colgar. Bien. Vamos a hacer dos circulitos. Así que es hiper fácil. Anillo mágico. Y hacemos un círculo con 10 varetas. ¿Eh? Así que ahí 10 varetitas, cerramos la hilera, pero no vamos a cerrar del todo este círculo todavía. Así que me quedo tejiendo las 10 varetas, tienen que ser 2, pero no lo cierren del todo. Me quedo haciendo esos dos circulitos. Miren cómo les tiene que quedar. Acá yo como uso doble hebra, corté una
y una sola la enhebré porque ahora la vamos a coser. También lo pueden pegar. Entonces, acá me queda el huequito, ven que no lo cerré del todo. ¿Por qué no lo cerré del todo? Porque miren, por otro lado tengo la borla hecha, que de estas borlas, esta es la más común de todas. Un cartoncito, 10, 15 vueltitas, las vueltas que ustedes quieran, depende del grosor que quieran la borlita. Atan ahí la cabecita y bueno, esta hay que, falta todavía prolijarle la parte baja. Luego, enhebré una mostacilla, una de estas piedritas y estas perlas que hemos puesto ahí, un nudito y dejé, en este caso, una hebra sola, ¿eh? Porque esta es la que va a colgar por debajo. Entonces, a esta hebra le voy a hacer un nudito bastante gordito, ahí, como para que me sirva de traba a este movimiento que vamos a hacer ahora. Ahí, ¿ven que queda bien gordito? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta hebra por ese orificio que habíamos dejado. Me puedo ayudar con la agujita. Ahí. Y el nudito tiene que pasar para este lado. Entonces, ahora sí cierro con fuerza. Ahí. Y aprovecho esta hebra del círculo más la que dejé con ese nudito que me va a servir de traba. Y anudo ahí para que esto no se suelte, no se desarme. Ahí. Doble nudo. Esto lo puedo cortar. Y me va a quedar este pequeño círculo ya con la borla colocada. ¿Ven? Ahí. Yo lo enhebré en una agujita para coserlo aquí, miren. Cualquiera de los dos lados, porque uno va a ser para abajo, otro para arriba, es indistinto. Acá, ustedes pueden agarrar la pistolita y lo pegan. ¿Eh? Yo como tenía acá mi aguja y vieron que la manera de coser todo, esta hebrita la voy a cortar un poco más cortita y la voy a esconder aquí adentro. Entonces simplemente es unas puntaditas, voy a sujetar ahí. Cuando den las puntaditas, fíjense, si lo van a hacer en el borde de la primera hilera, bueno, van a repetir en el mismo espacio. Una puntadita ahí, una puntadita en el círculo. Vuelvo aquí en esta misma hilera. Eso es lo que les quería mencionar, que no se me van a ir a una hilera así más abajo y otra más arriba porque va a quedar chuequito. Pero si quieren también lo pueden pegar. Ya se los mencioné porque sé que hay gente que no quiere coser y me parece perfecto. Yo simplemente con unas puntaditas voy acompañando y esto es lo que va a tapar ese hueco. Y, ¿ven? Paciencia, amor, ya saben estas cosas. Siempre tranquilos para hacerlas. ¿Sí? ¿Ven? Y de a poquito van a ir tomando un puntito del círculo, un puntito de estos del centro de la borla. Y la puntada. Lo quieren hacer más rápido, pegamento. Y lo hacen rápido también. Ustedes eligen. Les digo que les queda un trabajo maravilloso. Realmente son divinas estas borlas. Con el hilado que quieran, ya les mencioné, van a ver que les van a quedar hermosas con el hilado que elijan, porque esto es muy, muy bonito. Esta es la hebrita que me había quedado dando vuelta, que la puedo llevar para abajo, pero como tiene nudo, no me hago problema al dar unas puntaditas y ya termino. Simplemente es para, acá voy a llevar la hebra para esconder por dentro y corto. Entonces, queda esa tapita que hemos hecho con ese pequeño círculo. Ahora me falta el de acá arriba. Y nos queda la borla. Obviamente yo la borla después la tengo que emprolijar. Esto ustedes con paciencia van a ver el largo que quieran. Y van emprolijando en las borlitas
pueden hacer esta borla. Recuerden que en técnicas nosotros hicimos varias borlitas, así que ustedes pueden elegir cualquiera de ellas. Esta es la más común, pero queda muy bonita y queda súper decorada con las piedritas. Para la de arriba, bueno, acá les muestro, tengo la otra pieza preparada. Miren, tengo el nudito este gordito que me va a hacer de traba, un nudito para sostener esta piedrita, otro nudito para estas otras. Si quieren lo hacen estos nuditos, si no, no hace falta. Y acá sí tiene que ser doble, porque con esto yo lo voy a colgar de algún lado. ¿Ven? Esta es la que preparé para la parte superior. Acá vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a pasarla por ese centro del circulito. Ahí. Me fijo que pase ese nudito que me va a servir de traba y ajusto. Ajusto, ajusto, ajusto. Y me va a quedar ahí esta tapita que va a venir aquí adentro. Entonces, tengo el ojal para colgar y la tapita que le vamos a repetir el mismo procedimiento. O lo cosemos o lo pegamos. ¿Ven? Me voy a quedar haciendo este trabajo y ya se las muestro terminado. Bien, ahí están. Miren, miren, por favor, qué belleza. Si vale la pena. Claro que sí. Vale la pena. Miren qué bonitos que quedan. Acá está la otra, esta color más bordó. Miren, por favor, tiene las piedritas en verde. Tenemos esta en verde petróleo o azul petróleo. Miren qué bonitas que quedan, cómo se lucen en cualquier rincón, una puerta, en los arbolitos, en el jardín, en una galería, en las ventanas. Ustedes van a elegir donde quisieran lucir estas bellezas hechas con nuestras propias manitos. ¿Qué les parece? Bueno, espero que lo disfruten, que les guste mucho, que se atrevan, que hagan muchas de estas borlas para regalar, para vender, para decorar nuestro hogar. Lo importante es hacerlas, que en un ratito, si nos organizamos, hacemos estos 7 círculos que vale la pena decorar con estas bellezas hechas al crochet. Bueno, les dejo un besito enorme, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de estos trabajos navideños. Chao, gracias.